Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Ricardo López Gotis para seguir hablando del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, seguimos con un mundo en el cual hay muchas antenas puestas a lo que sucede en Moscú, no solamente a nivel bélico, sino también diplomático, porque es como si estuviera naciendo un nuevo segundo mundo, ¿no? Antes en la época de la Guerra Fría había tres mundos, se hablaba del mundo capitalista, del mundo comunista y del tercer mundo, pero ahora parece como que se está gestando un nuevo bloque en torno a, evidentemente, Rusia, pero también otros países que pertenecen o se sienten un poco parias en la nueva disposición internacional, ¿no? Es muy buena esta introducción que estás haciendo porque claramente, primero, el régimen de Vladimir Putin está buscando mostrar que no está aislado internacionalmente, sino que tiene un conjunto de aliados muy dispares entre sí, aliados muy heterogéneos, pero que están presentes y que tienen peso. Esta semana hubo una reunión de la 11ª Conferencia Internacional de Seguridad, celebrada en Moscú, a la cual los medios masivos de comunicación no le han prestado mucha atención, pero que me parece que brinda algunos elementos para reflexionar. Hay, además de que hablaron el ministro de Seguridad, Shoigu, del ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, también fueron ministros de Defensa o de Relaciones Internacionales de otros países. Por ejemplo, la República Popular China, la República Islámica de Irán, Bielorrusia, Corea del Norte, tres países de América Latina, como son Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero que además fueron otros países. En total fueron 76 delegaciones de países. Es decir, no es que fue una reunión de unos pocos, pero muchos países, y entre ellos podemos ubicar algunos que suelen jugar a distintas puntas. Es decir, el caso de Sudáfrica, la India, Turquía, es decir, países que a veces juegan con el bloque occidental, a veces con los díscolos, ¿no? Como Rusia o la República Popular China, obviamente atendiendo a lo que ellos consideran que esos son sus intereses inmediatos. Esta conferencia, que primero lo que busca es mostrar que Putin no está aislado en el mundo, que él tiene un juego diplomático importante, sobre todo teniendo en cuenta que él tiene un pedido de captura de la Corte Penal Internacional por el delito de genocidio en la guerra en Ucrania, con lo cual trata de mostrar, bueno, a mí todo esto no me interesa mucho, la verdad es que no me preocupa este pedido de captura y que en cambio dispone de una cantidad importante de amigos y de aliados en el mundo. Lo cierto es que es un número interesante el que ha logrado juntar, nos guste o no, pero es un número significativo. Que además han intervenido analistas occidentales, distintas ONGs, es decir, que ha intentado mostrar una situación en la que no está en ese aislamiento diplomático y financiero con el que se buscaba detener a Putin. Tengamos en cuenta que esta guerra de invasión a Ucrania ya lleva un año y medio, es decir, esto fue mucho más largo de lo que cualquier observador hubiera indicado al inicio del conflicto. El mismo Putin hablaba de una operación militar especial de una semana, 10 días. Siempre hay que tener presente esto, pero a lo que juega ahora Putin es a persistir en esta guerra. ¿En qué sentido? Él apuesta a que va a haber un gran desgaste y cansancio de la opinión pública, sobre todo en Europa Occidental y en Estados Unidos, con respecto a sostener a Ucrania militarmente y sobre todo
financieramente. Entonces, sobre todo, yo me imagino, y poniéndose en la mente de Vladimir Putin, debe tener todas sus antenas puestas hacia lo que va a ser la elección presidencial de Estados Unidos en el 2024. Ahí se presentan dos candidatos claramente perfilados: Joe Biden, que aspira a un segundo término consecutivo como presidente, y Donald Trump, que está esperando volver a la presidencia después de haber sido derrotado por Biden en el 2020. Y esto es muy interesante porque Trump tiene varias acusaciones de intentar dar vuelta a la elección del 2020, pero esto no hace mella en su base republicana. Es decir, al contrario, lo va fortaleciendo ante sus votantes. Con lo cual tenemos otro fenómeno muy particular de una relatividad moral y ética a un nivel bastante peligroso y preocupante para una democracia. Pero bueno, lo cierto es que Biden quiere continuar en este apoyo a Ucrania y en cambio la postura de Trump es que él afirma que en 24 horas terminaría con este conflicto, obviamente como quitándole todo apoyo económico y militar a Ucrania y obligando al presidente Zelensky a ceder territorios en favor de Vladimir Putin. Con lo cual, muchos países se van a poner, en muchos gobiernos, a pensar hasta dónde jugar esta carta de la guerra en Ucrania en los próximos meses, porque todo depende de lo que va a ser en definitiva del país que es el líder del bloque occidental y sobre todo también atendiendo a que se va dando un cansancio y hasta cierto hartazgo respecto a la guerra en Ucrania. Ya es un conflicto que se ha naturalizado, que ya no ocupa las primeras planas de los medios de comunicación, que ya no conmueve como en los primeros tiempos, más allá de las atrocidades cometidas y las denuncias de genocidio, de secuestro de niños, ya ha sido incorporado como algo que, bueno, existe y que ya genera cansancio y que se querría que se detuviera pronto. En este contexto, a ver, ¿qué posibilidades hay, no? Porque uno tiene que pensar qué escenarios se pueden dar. Una es que ante esta situación en la cual cada vez se acerca más una fecha definitoria, como son las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que van a ser en noviembre del 2024, es que Ucrania efectivamente empieza a tener grandes victorias militares. Esto le va a dar una posición de fortaleza y bueno, una situación que va a volver a generar simpatía y que además la inversión en armas que se está haciendo para Ucrania tiene sentido, ¿no? Y obviamente le permite a Zelensky sentarse en la mesa de las negociaciones diplomáticas en una situación de fortaleza. Hasta ahora lo que estamos viendo es que esa contraofensiva de la que se hizo excesiva propaganda, pero que no está dando los resultados que se buscaban, no está teniendo tanto éxito y son apenas algunos logros muy parciales, al menos por el momento. De modo que esa es una posibilidad, que Ucrania duplique o triplique su esfuerzo bélico para darle sentido a este apoyo militar y económico que le está brindando el bloque occidental. Por otro lado, nos queda claro que dentro de la propia Rusia no hay quien al momento pueda desplazar a Putin del poder. Este intento que hizo Prigozhin, bastante confuso con el grupo Wagner, si bien terminó en una situación mucho más confusa todavía, porque Prigozhin y el grupo Wagner siguen dando vueltas, no se sabe muy bien por dónde, en algunos momentos en Rusia, otros en Bielorrusia, sigue actuando en el Sahel, en África, pero que está claro que no hay quien tenga ni la capacidad ni el poder suficiente para desplazar a Putin y sentarse, primero tomar decisiones para uno u otro lado respecto a la guerra, pero sobre todo para, bueno, poder estabilizar
este frente de conflicto y poder dar alguna alternativa. Con lo cual estamos en una situación en la que Putin lo que está buscando es ganar tiempo, es decir, persistir, insistir en esta guerra, apostar al cansancio, al agotamiento y mientras tanto esperar a ver qué ocurre en los distintos procesos electorales en las democracias liberales. Bueno, sin duda estamos bastante cerca del hartazgo que Putin pretende que llegue en Occidente sobre esta guerra que ya no es que no dura las pocas semanas que él previó al principio, sino que tampoco se le ve un fin próximo por lo que señalas, de que no hay ni con la ayuda de Occidente un avance importante en, digamos, en Ucrania como para que se vislumbre algún final más o menos cercano, ¿no? Y esto de ganar tiempo para Putin, pues me recuerda a la estrategia de Netanyahu respecto a muchas situaciones en Oriente Próximo, que, digamos, la palabra mágica es el statu quo, ¿no? Es decir, mantener la situación tal cual, aguantar la jugada de póker que uno tiene hasta el último momento, en la confianza de que el otro se va a cansar antes, ¿no? Así es, así es. Con lo cual, bueno, esta es siempre la ventaja que tienen los regímenes autocráticos, no tienen renovación de los gobiernos, pueden tener políticas que duren años, décadas. En cambio, la democracia se da la alternancia del poder, la opinión pública tiene, obviamente, es la que en definitiva va a decidir quién gobierna y quién no. Hay una expresión bastante variable en este sentido. Y bueno, en ese sentido, las democracias liberales tienen una situación que tienen que rendir cuenta ante la ciudadanía por sus distintas acciones, cosa que no ocurre en los regímenes autoritarios. Podrían ir a una guerra durante décadas y esto no los afecta en nada. Es decir, incluso hasta pueden jugar con la idea de que tienen unanimidad del apoyo, cuando probablemente si fueran elecciones veríamos un resultado muy diferente, pero no lo hay. Entonces, ahí es donde juega el tiempo a favor de Vladimir Putin, si es que lo puede seguir estirando, si es que las sanciones económicas que se han establecido a Rusia a nivel internacional no empiezan a tener efecto, pero hay algunos elementos también que lo obligan a apurarse. Y uno es que hasta ahora él no está recurriendo a reclutas de la Rusia europea, sino de las partes más asiáticas y rurales de Rusia, con lo cual el impacto demográfico no se nota tanto, pero en algún momento, si esta guerra continúa con los años, va a tener que recurrir a reclutas de la parte europea de Rusia y ahí veríamos si continúa este apoyo tácito o explícito a este conflicto que ya viene durando bastante. Bueno, esto va para largo, ya ha pasado mucho tiempo, pero a medida que va pasando tiempo, parece que todavía falta más. Así que seguiremos seguramente hablando de temas en torno a esta invasión rusa en Ucrania durante alguna entrega futura de este nuevo desorden mundial. Muchas gracias, como siempre, Ricardo López Gotis, por habernos atendido. Muchas gracias y como siempre, un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad que nos acompaña programa tras programa.